Buenos días, iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana. Por favor, abran sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 5, por favor. Hoy vamos a leer varios pasajes, así que estén listos para buscar los pasajes en sus Biblias. Si no logran encontrar el pasaje a tiempo, no importa, yo lo voy a leer y ustedes hagan todo lo posible para poner atención y escuchar lo que se está leyendo. Este mes hemos estado aprendiendo sobre algunas cosas que el Señor desea de los miembros de su iglesia. Y hablamos sobre qué significa ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Pero algunas de las cosas que hemos visto que Dios quiere de sus miembros es que presten servicio con sus dones, que lo hagan en humildad y que luchen por la unidad en el cuerpo. Hoy vamos a ver que Dios quiere que sus miembros oren por sus líderes. Dios quiere que sus miembros oren por los líderes de la iglesia, porque todo líder necesita oración. Todo líder. Escuchen lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1. No es necesario que se vayan ahí, yo lo voy a leer. Filipenses 1:19 dice lo siguiente: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Lo que está sucediendo es que Pablo está en la cárcel, pero él siente, el Señor le ha dicho, que las oraciones de los santos, las oraciones de los miembros de su iglesia van a resultar en su salida de la cárcel. Pablo asume completamente que la iglesia está orando por él. Después en Efesios capítulo 6 dice lo siguiente: oren por mí para que se me dé palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo dice, oren por mí, para que cuando yo hable, sepa qué palabras decir. Pablo pidió oración y asumía de que el pueblo estaba orando por él como líder. Si Pablo, uno de los grandes líderes de la iglesia, pidió oración, nosotros como líderes también necesitamos oración y debemos pedir por oración. Líderes, todo líder aquí, somos gente necesitada. No somos nada especial, no estamos por sobre del resto del pueblo, somos gente necesitadas al igual que el resto del pueblo de Dios. Pero entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de oraciones necesitan nuestros líderes? ¿Qué tipo de oraciones necesitan nuestros líderes? Buena pregunta. Y creo que una buena manera de saber cómo orar por sus líderes es sabiendo qué es lo que Dios pide de líderes. Así que para eso vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5. Comenzando en el versículo 1. Dice: por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que ustedes han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Este pasaje habla de cómo los líderes deben liderar a la iglesia y también habla de sus vidas personales, ya que deben ser ejemplo para el rebaño. Váyanse a Tito capítulo 1. Entonces, eso está a la izquierda. Tito capítulo 1 versículo 5.
dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Este pasaje habla de cómo la vida personal del líder debe seguir los caminos del Señor. Habla de cómo el líder debe demostrar que cuida y guía a su familia. Y habla de cómo el líder debe conocer bien la palabra, tanto para exhortar al pueblo de Dios y también para refutar a los que contradicen lo que la palabra de Dios dice. Y finalmente vayámonos a 1 Timoteo, también está a la izquierda. 1 Timoteo capítulo 3. Este es el pasaje más largo y es aquí donde nos vamos a quedar. 1 Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Dice Pablo: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si no son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Jesucristo Jesús. Estos son el tipo de cosas que Dios pide de sus líderes, tanto pastores como diáconos, y tanto líderes naturales que tal vez no hayan sido llamados ni pastores ni diáconos, pero están liderando de alguna manera. Estas son las cosas que Dios pide. Pero la verdad es que Dios no le está pidiendo nada a los líderes que no nos está pidiendo a nosotros tampoco, como gente, pongámosle común. No es que los líderes sean algo especial, pero Dios le está pidiendo estas cosas a todos. Porque lo que Dios está pidiendo es madurez espiritual y una vida que sea un ejemplo espiritual para el rebaño. Eso no solo cuenta para los líderes, eso cuenta para todo aquel que es parte de la iglesia de Dios. La razón por la que el Nuevo Testamento hace tan claro que esto es necesario para un líder es porque está en una posición de autoridad, está en una posición pública y el pueblo está mirando a los líderes. Entonces los líderes definitivamente tienen que tener estas características. Pero esto no es un máximo, esto es un mínimo. Estos requerimientos son mínimos para los líderes. Porque un líder, aunque cumpla con estos requerimientos, tiene que seguir madurando, tiene que seguir creciendo en su vida espiritual, tiene que seguir buscando al Señor. ¿Entienden lo que digo cuando digo que esto no es un máximo, esto es un mínimo?
Para los líderes estos requerimientos son un mínimo. Y así como son un mínimo para los líderes, también son un mínimo para todo el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros debemos buscar madurez espiritual, debemos buscar fortalecer nuestra relación con el Señor. Y eso va a resultar en todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído. La diferencia es que un líder ya debe tener ese mínimo, mientras que el resto del pueblo puede progresar hacia ese mínimo y luego seguir madurando. Así que todos debemos aspirar a llegar a este tipo de madurez y seguir progresando para demostrar una madurez que va más allá de lo que los pasajes nos piden. Estos pasajes muestran un mínimo requerimiento para un líder, pero también muestran a lo que debemos aspirar todos. Como todo líder es una persona en crecimiento todavía, todos los líderes necesitan las oraciones de la iglesia. Disculpen. Miren en 1 Timoteo 3, versículos 1 al 3. Dice: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Ahora váyanse al versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Oremos por las vidas personales de los líderes. Oremos por las vidas personales de los líderes. Diáconos también tienen una lista parecida. Miren en el versículo 8. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. Deben ser dignos. Deben ser de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Miren el versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, ni sobrias, fieles en todo. Líderes deben demostrar una vida digna de Cristo. Así que oremos por las vidas personales de los líderes, de nuestros líderes. Satanás anda como un león buscando cómo devorar a los hijos de Dios. Así que oremos para que Satanás no sea victorioso en las vidas de los líderes. La carne es débil y muchas veces cede a las tentaciones. Oremos para que Dios le dé fuerza a nuestros líderes para vencer la tentación. Jesús mismo, cuando fue a orar al jardín de Getsemaní, ¿qué es lo que dijo? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esas son palabras de Jesús. Jesús sabía que la carne es débil. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil y necesita la fuerza que Dios da, la fortaleza que Dios da. Necesitamos orar y necesitamos las oraciones de los demás. Sabemos que líderes son humanos y tarde o temprano van a pecar de una u otra manera. Así que también oremos para que Dios les ayude a vivir una vida de arrepentimiento continuo. ¿Qué significa eso? Que cuando el líder vea que ha pecado y reconozca que ha pecado, que tenga la humildad de reconocerlo y de dejar atrás el pecado. No solo que tenga la humildad de reconocerlo y dejarlo atrás, sino que pida a Dios que le dé fuerza para dejarlo atrás. Que el líder viva una vida de continuo arrepentimiento, para que cada vez que pequen, que tengan el deseo y la fuerza de dejar atrás ese pecado. Oremos por las vidas personales de nuestros líderes. También oremos por sus familias. Oremos por las familias de los líderes. Miren el versículo 4. Dice la palabra: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad.
Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Miren el versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. ¿Ven cómo Dios pide prácticamente lo mismo de todos los líderes? Pastores, diáconos. Pero eso de que gobiernen bien las casas, eso también se lo pide a todo hombre en esta iglesia, ¿no? Oremos por sus familias, porque líderes deben gobernar bien sus familias. Los hijos, si vemos otros pasajes también, los hijos deben demostrar obediencia y no andar en rebeldía y desenfreno. Claro, cuando la palabra dice que el padre debe gobernar bien a su familia, no estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando de gobernar como dictador. Dios está pidiendo a los líderes que gobiernen con amor, con sabiduría, con sacrificio, con paciencia. No es difícil porque las oraciones son necesarias en esta área, ¿verdad? Porque eso es bien difícil a veces. Gobernar con amor y sacrificio es difícil cuando nuestra carne nos está diciendo que pensemos en nosotros mismos. Gobernar con sabiduría es difícil cuando nuestro conocimiento es limitado. Gobernar con paciencia es difícil cuando estamos viviendo con un montón de otros pecadores que pecan al igual que nosotros. Gobernar a la familia es una enorme responsabilidad. Y es con dificultad que se logra hacer bien. Sin Dios no se logra. Entonces oremos por nuestros líderes para que puedan gobernar a sus familias bien, con amor, con sacrificio, con paciencia, con sabiduría. El líder necesita nuestras oraciones para poder gobernar bien a su familia. También oremos por sus vidas públicas. Miren el versículo 7. Dice la palabra que debe gozar también de una buena reputación en los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Qué interesante, ¿verdad? Dios pide que sus líderes vivan de una manera digna y decorosa entre los de afuera de la iglesia. ¿Por qué es necesario que gocen de una buena reputación fuera de la iglesia? Porque es necesario que los líderes vivan de la misma manera dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es necesario que los líderes vivan de la misma manera dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Miren, ustedes lo saben. Es más fácil actuar como cristiano alrededor de un montón de cristianos que actuar como cristiano cuando no estamos alrededor de un montón de cristianos. ¿Es más fácil andar de chismoso domingo en la iglesia o lunes en el trabajo? Lunes en el trabajo. ¿Es más fácil decir malas palabras domingo en la iglesia o en el resto de la semana en el trabajo cuando la gente nos hace enojar? En el trabajo. ¿Por qué? Porque sentimos que los domingos en la iglesia debemos dar la impresión de que somos buenos cristianos. Porque estamos alrededor de nuestros hermanos en Cristo. Ay, no puedo decir esa palabra aquí. No me puedo enojar aquí. Tengo que fingir de que todo está bien, de que todo está alegre. No puedo perder la paciencia, porque enfrente de todos aquí no puedo enojarme. Pero cuando estamos en el trabajo no tenemos problema con eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué hiciste? A ver, vente para acá. Explícame lo que pasó. Sí somos jefes, ¿verdad? Sí somos el jefe. Si no somos el jefe, pues ya ahí andamos hablando mal del jefe. Es más fácil actuar como cristiano dentro de la iglesia, cuando estamos alrededor de la iglesia, que fuera de la iglesia, cuando no estamos alrededor de un montón de cristianos, porque sentimos una presión de dar la impresión de que somos buenos cristianos. Pero la verdad es que debemos vivir vidas ejemplares, tanto dentro de la iglesia, alrededor de la iglesia, como fuera de la iglesia, cuando no estamos alrededor de la iglesia. Debemos vivir una vida sin hipocresía.
debemos vivir una vida uniforme, que se mire igual en todos lados. Pero eso es difícil, ¿verdad? Eso es difícil. Miren, y no estoy diciendo no estoy diciendo que es malo que sintamos esa presión. Porque sí, la presencia de la iglesia nos debe alentar a buenas obras y a una vida que glorifique a Dios. Ese es uno de los propósitos por los que Dios dice que no dejen de reunirse con la iglesia. Hebreos capítulo 10. Todo el mundo conoce el mandamiento, no dejen de reunirse con la iglesia, pero muchos no han leído lo que sigue. Porque el autor de Hebreos explica por qué es importante seguirse reuniendo con la iglesia. Es importante porque la iglesia nos empuja a buenas obras, nos empuja a glorificar a Dios, nos ayuda a madurar, nos edifica cuando escuchamos la palabra juntos, cuando nos exhortamos los unos a los otros, cuando nos corregimos los unos a los otros, cuando nos animamos los unos a los otros, cuando nos consolamos los unos a los otros. La iglesia es importante para nuestras vidas. Pero cuando la iglesia nos alienta a eso, nos debe alentar no solo para vivir una vida digna de Cristo en la iglesia, sino también alrededor de no creyentes, no solo en presencia de cristianos. Nunca debe convertirse en una vida fingida e hipócrita, que vive de una manera alrededor de cristianos y de otra manera cuando está fuera de la iglesia. Así como buscamos vivir una vida ejemplar los domingos o cuando estamos alrededor de cristianos, asimismo debemos buscar una vida ejemplar cuando estamos rodeados de no creyentes. Por un lado, esto significa que nuestro estándar de vida moral debe ser más alto. Nuestro estándar de vida moral debe ser más alto. Debe ser más alto porque el estándar de vida moral de la palabra de Dios es alto. Sabemos que no vamos a vivir una vida perfecta, pero eso no significa que vamos a bajar el estándar aquí, solo para que se conforme a lo que nosotros podemos hacer. Por el otro lado, también debemos tratar de vivir vidas de transparencia, donde no tenemos miedo de mostrar nuestras fallas o debilidades. Hay un balance. Sí, es cierto, debemos buscar vivir vidas morales que glorifiquen a Dios, que reflejen el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Pero eso no significa que cuando tengamos una debilidad o que cuando hemos pecado, vamos a esconderlo. ¿Me entienden? Sí, nuestro estándar de vida moral debe ser alto, pero eso no significa que vamos a comenzar a mentir sobre nuestras debilidades y sobre nuestros pecados. Debemos ser transparentes y genuinos sobre nuestras debilidades, porque cada una de las personas que están aquí, incluyendo a mí, todos tenemos debilidades. Todos pecamos tarde o temprano. Lo que no debemos permitir es que se haga un hábito. Ese es el pecado que debemos matar por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por un lado, tener un estándar de vida moral alto. Por el otro lado, ser transparentes y genuinos y honestos sobre nuestras debilidades, para que nuevamente el cuerpo nos ayude, nos edifique, nos dé la fuerza que necesitamos, nos dé el apoyo que necesitamos para madurar, para crecer, para dejar atrás ese pecado que nos está molestando y acechando. Dios nos llama a una vida tanto santa como honesta. Así que oremos por nuestros líderes. Pidámosle a Dios que le dé fortaleza a los líderes para vivir una vida ejemplar alrededor de no creyentes. Y pidámosle a Dios que le dé fortaleza a los líderes para que sean honestos y transparentes y que pidan ayuda a la iglesia cuando la necesitan. Oren especialmente por los líderes en este sentido, porque líderes sienten una presión extra de mantener una imagen recta y correcta. Muchos líderes, muy pocos líderes se abren sobre sus debilidades. Muy pocos líderes se abren sobre los pecados contra los que ellos luchan.
Oren por sus líderes, para que Dios les dé fuerza para caminar en santidad y para ser honestos sobre sus debilidades y buscar ayuda cuando la necesiten. Oremos por su liderazgo en la iglesia. Oremos por su liderazgo en la iglesia. Miren el versículo 5. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto implica que deben poder gobernar bien a la iglesia, no solo a su familia. Si es difícil gobernar bien a la familia, ¿cuánto más difícil es gobernar a la familia de Dios? La familia de uno propio tiene, digo yo, máximo, pongámosle 7, 8 personas, ¿no? Que ya es bastante, ¿verdad? Estamos hablando de 2 padres y 6 hijos. Ahí están 6 pecadores juntos. Una bola de pecadores. Y el padre con la madre debe saber gobernar bien a ese hogar. Estamos hablando de 8 personas. Pero cuando es una iglesia entera, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas personas con problemas? ¿Cuántas personas con debilidades? ¿Cuántas personas que necesitan ayuda? Mucho más. Si es difícil gobernar a su familia, es muy difícil gobernar a la iglesia también. Saber cómo poder darle la atención que cada uno necesita. Que realmente no se puede. Por eso se necesita un grupo de líderes. Porque una sola persona no lo puede hacer. Escuchen lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 9. Parte del liderazgo es lo siguiente: retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Parte del trabajo del líder, de los líderes, es conocer bien la palabra. Es una responsabilidad que todo líder tiene de conocer bien la palabra. ¿Por qué y para qué? Porque el pueblo necesita exhortación y el líder debe poder exhortar. Si no conoce la palabra, no hay nada que decir. No puede exhortar. Por el otro lado, también sabemos que hay lobos disfrazados de ovejas. Lobos que comienzan a dar falsa doctrina, a trabajar a escondidas dentro del pueblo y comienza a desbaratar lo que se ha construido sobre la fundación de Cristo. Y los líderes deben conocer bien la palabra para poder refutar a esos lobos. Si no conocen bien la palabra, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a mostrar al pueblo qué es lo correcto? ¿Cómo le van a mostrar al pueblo a dónde pueden encontrar las respuestas? El líder debe conocer bien la palabra de Dios. Y luego, Pedro, en su primera epístola, dice lo siguiente. Primera Pedro 5, dice en el versículo 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, cuidando de él, no por obligación, sino voluntariamente. O sea que nadie puede decirle a otra persona: tú vas a ser líder, comienza a hacer esto. No. Dios es el que llama a los líderes, y los líderes voluntariamente siguen la voluntad del Señor, así como quiere Dios. O sea que los líderes deben gobernar a la iglesia como Dios quiere, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, no buscando cómo ganarse el billete. Ese no debe ser el propósito del ministerio del líder. Sí, la palabra dice que el líder tiene el derecho de ganarse su vida por medio del evangelio, pero esa no debe ser la motivación para entrar en el liderazgo, sino que debe ser deseo sincero.
tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Líderes deben gobernar bien a la iglesia. Y hay por lo menos 3 cosas que hemos escuchado. Deben conocer bien la palabra para poder enseñarla y también para poder refutar a los que contradicen la sana doctrina. Y hablamos un poquito de eso. Es fácil que el líder se vuelva un poco perezoso y que no pase tiempo en la palabra así como es necesario. A veces no es pereza, a veces es falta de organización, porque no escogen un tiempo ni lugar, ni qué es lo que van a leer. Entonces, cuando se les viene a la mente, cuando se acuerdan, sí, tengo que leer, lo voy a hacer más tarde, porque no han hecho un plan. Pero el más tarde nunca llega. A veces no es desorganización ni pereza, a veces es falta de disciplina. Tal vez hicieron el plan, pero a la hora de la hora dicen, ahorita no. Estoy descansando, ahí lo hago más tarde. Pero nuevamente el más tarde nunca llega. Y a veces es porque está tan cargado de trabajo que no encuentra tiempo. Y es en ese momento que él o ella se debe dar cuenta que necesita ayuda. Porque si un líder no tiene tiempo para pasar tiempo con el Señor, hay un enorme problema. Enorme. Jesús durante su ministerio pasó extremadamente ocupado. En uno de los evangelios habla de cómo de la mañana hasta la tarde pasó sanando a los enfermos, ayudando a los necesitados, y se levantó muy temprano de madrugada. Se tuvo que alejar de todos para pasar tiempo con su Padre. Si Jesús necesitaba pasar tiempo con su Padre, ¿cuánto más nosotros los líderes? No podemos dejar que nuestro estar ocupados nos quite nuestro tiempo con nuestro Padre. Lo necesitamos. Si no pasamos tiempo con nuestro Padre, ¿de dónde vamos a recibir la sabiduría que necesitamos? ¿De dónde vamos a conseguir la fortaleza que necesitamos? ¿De dónde vamos a conseguir el descanso que necesitamos? Porque hay un descanso espiritual. No es solo descanso físico, es un descanso espiritual que tenemos cuando estamos con nuestro Padre. Oremos para que Dios le dé a los líderes un hambre de su palabra, que les ayude a tener organización y disciplina para pasar tiempo con su Padre, y que les ayude a entender y comunicar bien su palabra. Esa es la primera parte. La segunda cosa que vimos en esos pasajes es que los líderes deben velar por las personas de la iglesia, deben ayudar a cuidarlas. Esa es responsabilidad de los líderes, cuidar al rebaño, velar por el rebaño. Pero eso también es difícil, porque muchas veces se presentan problemas que nosotros no sabemos cómo solucionar. Seremos líderes, pero no tenemos la solución a todo problema. Muchas veces requiere sacrificio, porque necesitan que los visitemos, o necesitan consejo, o necesitan desahogarse. Y velar por el rebaño siempre requiere que el líder encuentre un balance correcto entre velar por su familia y velar por el rebaño. La familia viene primero. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra? Si no saben gobernar bien a su familia, ¿cómo van a gobernar bien a la iglesia de Dios? La familia viene primero. Así que deben aprender a no desatender a la familia. Y eso significa a veces decirle no a la iglesia. Y no hay nada malo con decirle no a la iglesia a veces. Por lo menos si la razón es correcta. Oremos para que Dios les dé sabiduría para aconsejar al rebaño. También oremos para que Dios les dé la motivación y la fortaleza para sacrificar cuando sea necesario.
Y debemos orar para que Dios les ayude a encontrar el balance correcto entre gobernar su familia y gobernar al pueblo de Dios. La última cosa que vimos en los pasajes es que los líderes no deben liderar como que si ellos son los dueños, sino que deben liderar por medio de su ejemplo. O sea, el líder no debe empujar a la iglesia a hacer lo que él o ella quiere, como si fuera el dueño o la dueña del rebaño, sino que debe ser ejemplo de tal manera que la iglesia voluntariamente y con gusto y con paz y confianza sigue al líder. Liderazgo efectivo no es empujar a las personas a que hagan lo que nosotros queremos. Liderazgo efectivo es que nosotros vivamos una vida y nos ganemos la confianza de la gente y que nos siga cuando nosotros demos una visión basada en lo que Dios nos está diciendo a los líderes. Esto requiere humildad y requiere que el líder entienda correctamente su papel en la iglesia, porque el líder no es el dueño. El líder es un sirviente de Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. Cristo es el pastor de pastores. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ningún líder tiene derecho a decir, la iglesia me pertenece a mí. Ay de aquel que diga eso. Ay de aquel que tenga... No quisiera estar en su lugar cuando tenga que enfrentarse a Dios cara a cara y explicarle por qué Él presumió tener el derecho de decir que es el dueño de la iglesia. Requiere humildad reconocer que uno solo es sirviente de Dios, no es el dueño de la iglesia. Y por eso no puede controlar a la iglesia, sino que es lo que dice la palabra, que viva una vida ejemplar, que se gane la confianza del pueblo de Dios, demostrando que sigue el liderazgo de Dios, para que el pueblo de Dios siga la voz del líder, no porque es la voz del líder, sino porque es la voz de Dios mismo. Si la voz del líder no es la voz de Dios, el pueblo de Dios no tiene por qué seguir a ese pastor. El líder no puede simplemente hacer lo que quiere. El líder no puede liderar empujando a la iglesia en la dirección que él quiere. El líder que le agrada a Dios es el líder que guía por medio de su ejemplo. Y la iglesia sigue su liderazgo con gozo y confianza. Ese es el tipo de liderazgo que Jesús demostró. Y ese es el liderazgo que nosotros vemos en los apóstoles. Si el líder solo logra que la gente siga su liderazgo porque él o ella está empujando y obligando a la gente, entonces el líder ha fallado y necesita examinarse para ver si el problema descansa en él o ella o en el pueblo. Porque es posible que el pueblo sea rebelde a la voz de Dios. No es necesariamente el problema del líder. Si el líder está siguiendo la voluntad de Dios, pero el pueblo no sigue, entonces el pueblo tiene que arrepentirse de no escuchar la voz de Dios y de no seguir su voluntad. Pero si el problema recae sobre el líder, entonces el líder debe reconocer su error, debe arrepentirse y debe buscar al Señor. Así que oremos para que Dios le dé humildad a nuestros líderes. Humildad para no abusar su liderazgo. Y humildad para que no tengan miedo de examinarse. Para que no tengan miedo de reconocer su error. Pueblo, denle la libertad a sus líderes de cometer errores. Pueblo, denle la libertad a sus líderes de cometer errores. Y muestren gracia y misericordia y paciencia cuando el líder cometa errores. Porque así como ustedes necesitan la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, así también sus líderes. Porque sus líderes también caen. También oremos para que Dios les dé el discernimiento para ver sus errores y que les ayude a dejar atrás cualquier pecado que se está interponiendo en su liderazgo. Iglesia, todo líder necesita oración.
necesita oración para su vida personal, para su familia, para su vida pública y para su liderazgo en la iglesia. Son 4 cosas, 4 áreas en la vida donde su líder necesita oración. Hay muchas áreas más. Si ustedes conocen a sus líderes y saben que están pasando por algún problema o necesitan oración en tal área de su vida, pues oren por esas cosas específicas. Pero si no saben por qué orar, estas son 4 áreas que definitivamente necesitan oración. Pero esto, iglesia, requiere que también nosotros pidamos oración por nosotros mismos. Por nosotros mismos, Dios. Yo pensé que hoy se trataba de orar por los líderes. Sí. Pero si ustedes van a orar por los líderes, ustedes también necesitan oración. Oremos por nosotros mismos. Pidémosle que nos recuerde de orar por nuestros líderes. Pidámosle que nos ayude a sacrificar tiempo para orar por nuestros líderes. Pidámosle que nos ayude a extender gracia y misericordia a nuestros líderes, porque tarde o temprano van a fallar. Ellos también son humanos. Y ya al orar por ustedes mismos y al orar por sus líderes, hay una cosa increíblemente importante que todos nosotros debemos recordar. La Trinidad está activamente involucrada en nuestras oraciones. La Trinidad está activamente involucrada en nuestras oraciones. Iglesia, todos necesitamos de Dios, tanto líderes como el resto de la iglesia. Así que démosle gracia y gloria porque Él está involucrado en nuestras oraciones. No estamos solos. Es difícil caminar este camino del Señor, pero Dios nunca nos deja solos. Miren, váyanse a Romanos 8, versículo 34. Sí, ciertamente Dios escucha nuestras oraciones, pero Él está involucrado mucho más allá de solo escuchar. Romanos 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice esa última parte? ¿Qué hace Jesús? Intercede por nosotros. ¿Y a dónde dice ese versículo que está Cristo? A la diestra del Padre, a la derecha de Dios Padre. No hay lugar más cercano a Dios. No hay lugar más cercano al Padre. Jesús está a la diestra del Padre Celestial, y Él está orando por nosotros. Él está alzando peticiones por nosotros, tanto por líderes como por el resto del pueblo de Dios. Solo hay un solo mediador entre el hombre y el Padre, Jesucristo. 1 Timoteo. ¿Qué otro mediador quieren? ¿Qué otro mediador quieren? Bueno, pero hay otro mediador. Miren Romanos 8, versículo 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando digo que hay otro mediador, no estoy hablando de que hay otro camino a Dios. No hay otro camino a Dios, solo Jesucristo. Pero el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, siendo Dios mismo, también intercede por nosotros. Si queremos ir al Padre, tenemos que ir a Jesús.
Nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. Nuestra salvación es en el nombre de Jesús. Nuestro bautismo es en el nombre de Jesús. Nuestra unidad en la iglesia es en el nombre de Jesús. Nuestra redención es en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nuestra justificación es en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, no hay otro mediador. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está ahí orando por nosotros, elevando oraciones al igual que Jesucristo. Descansen en la obra de Dios por ustedes. Descansen en la obra de la Trinidad por ustedes, por nosotros. No estamos solos. No estamos solos. El Espíritu Santo ora por nosotros cuando no sabemos orar correctamente. Y tanto Jesucristo como el Espíritu Santo oran por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren el versículo 27. Aquel que escudriña los corazones, que es el Padre, o sea, el Padre que escudriña los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Nadie aquí sabe cómo orar mejor que Jesús y el Espíritu Santo. Nadie. Así que santos, eleven sus oraciones al Padre, pero descansen sabiendo que Jesús y el Espíritu Santo también están orando por ustedes y por sus líderes. El Padre escucha las oraciones del Hijo y del Espíritu Santo, porque todas ellas son de acuerdo a la voluntad de Dios. Líderes, Dios mismo está orando por ustedes. Que eso les dé ánimo. No se den por vencidos en el liderazgo, sino en humildad pongan su dependencia en el Señor. Iglesia, Dios está orando por ustedes. Que eso les dé ánimo. No se den por vencidos en su caminar, ni en las oraciones que elevan por sus líderes, porque Dios está orando con ustedes. Oremos. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias por estar tan involucrado en nuestras oraciones. No solo en nuestras oraciones, sino en todas nuestras vidas. Te damos gracias porque nunca nos dejas solos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar por nuestros líderes. Y te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros líderes a mantener una vida personal digna de tu palabra, digna de tu evangelio, digna de ti. Te pedimos, Señor, que les des sabiduría y paciencia, que los ayudes a amar sacrificialmente y gobernar a su familia. Te pedimos, Señor, que les ayudes a vivir una vida recta también fuera de la iglesia. Y Señor, te pedimos que descansen en ti. Que descansen en ti, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a adorarte por todo lo que haces por nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pongámonos de pie y adoremos a nuestro Dios. Buenos días, iglesia. Durante la predicación, cuando estuve hablando sobre la Trinidad, dije algo equivocado. Aquí tuve la oportunidad de corregirlo casi inmediatamente después de la predicación, pero para ustedes que están escuchando la predicación por internet,
queríamos agregar este pedacito para hacer la corrección. Yo dije equivocadamente que hay dos mediadores, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero sabemos que eso no es así. Hay solo un mediador entre Dios y el hombre. Lo que sí hay son dos intercesores divinos. Y como vimos, tanto Jesús como el Espíritu Santo interceden por nosotros ante Dios Padre. Pero solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Cristo Jesús. Tengan un buen día.